Buenos días, profesora y compañeros. Junto a mi grupo, profundizaremos un poco más en lo que es la osteoartritis y la osteoartrosis. En el siguiente video hablaremos un poco más de lo que es la osteoartritis y la osteoartrosis, sus factores de riesgo como también su fisiopatología y características clínicas. Cabe destacar que estas enfermedades son una de las principales causas de discapacidad en adultos mayores y las articulaciones que más se ven afectadas son las manos, las rodillas y las caderas, aunque siempre dependerá de la población que se estudie. Partiremos definiendo lo que es la osteoartritis, la cual es una enfermedad crónica y degenerativa de etiología multifactorial, caracterizada por la pérdida gradual del cartílago articular. Es uno de los trastornos reumáticos más comunes en la población y también es la causa más frecuente de dolor y discapacidad en los adultos mayores. La etiología de la enfermedad se ve afectada por influencias biomecánicas, metabólicas y genéticas, que van a generar que el hueso subcondral, la membrana sinovial y el cartílago fallen. En este caso vemos en la imagen que tenemos un cartílago dañado, un hueso expuesto, lo que va a generar dolor, hinchazón e inflamación en la articulación. Factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables tenemos la genética, que en el 50% de los casos se hereda, el sexo, que es más predominante en mujeres, y en la edad a partir de los 45 años. En los factores modificables tenemos la obesidad, que puede llegar a generar osteoartrosis en rodillas por el peso de su cuerpo, traumatismos previos, actividad laboral, ya sea deportes, densidad mineral ósea elevada, una menopausia aumenta el riesgo en mujeres. La dieta, ya sea con déficit de vitamina C o D, triplica el riesgo, y la diabetes. Es una artropatía inflamatoria crónica que involucra las estructuras de la articulación, como el cartílago hialino, el hueso subcondral, la membrana sinovial, entre otras, y se debe a un trastorno de la regulación entre síntesis y degradación de la matriz extracelular del cartílago, donde también están implicados el hueso y la membrana sinovial, en un proceso bioquímico mediado por citoquinas y factores de crecimiento que, a su vez, participan en el proceso de remodelación ósea y destrucción articular. Características clínicas: desencadenamiento del dolor con la presión y/o la movilización de la articulación, una disminución de la movilidad articular o incluso una tumefacción alrededor de la articulación. En general aparecen tras el esfuerzo y se alivian mediante el reposo. La artrosis es una patología reumática que lesiona el cartílago articular. Cuando éste se lesiona se produce dolor, rigidez e incapacidad funcional. Normalmente, la artrosis se localiza en la columna cervical y lumbar, algunas articulaciones del hombro y de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Etiología: la artrosis se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos de las articulaciones se desgasta gradualmente. Hola, Nicolás Núñez. Le voy a hablar de los factores de riesgo de la artrosis. Tenemos primero la edad avanzada, que es riesgo de tener artrosis aumentada con la edad, el sexo, la obesidad, que tener sobrepeso constituye artrosis de varias maneras y mientras más peso tenga, mayor será el riesgo. Lesiones articulares, las lesiones que uno sufre, tensión repetida en las articulaciones, si tu trabajo o deporte que practicas somete a una articulación o esfuerzo repetitivo, la genética que venga por familia, deformidades óseas y ciertas enfermedades metabólicas como la diabetes. Ya les voy a hablar de la fisiopatología y la artrosis. La enfermedad se manifiesta como un trastorno bioquímico desencadenado por diversos factores, entre los que se encuentran el estrés mecánico. La artrosis se caracteriza por un desequilibrio entre los procesos que producen la degradación de la matriz y los que se tratan de repararla. Esta degradación se debe a la activación inflamatoria del cartílago y a la membrana sinovial, que sobrepasa los mecanismos reguladores fisiológicos. Además de este aumento del catabolismo, se observa por lo menos al principio un intento de reparación de las lesiones iniciales por la acción conjunta de distintos factores del crecimiento. Sin embargo, estas reparaciones terminan en la síntesis de una matriz defectuosa con la acumulación de colágenos fibrilares tipo 1 y 3 y fibronectinas. Características clínicas de la osteoartrosis. Cuando el cartílago articular se lesiona, se produce dolor, rigidez e incapacidad funcional. Normalmente la artrosis se localiza en la columna cervical y lumbar, algunas articulaciones del hombro y de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Los síntomas son dolor en las articulaciones, rigidez y pérdida de la flexibilidad, pérdida de movilidad, crujido y aparición de prominencias. En conclusión, la osteoartritis no debe considerarse una enfermedad de difícil tratamiento. En realidad se trata de un cuadro con presentaciones distintas en diversas ubicaciones y aún en diferentes articulaciones de un mismo paciente. Además, gran número de individuos presenta desgaste articular de grados variables
incluso en la ausencia de signos y síntomas clínicos. Por otro lado, la artrosis es la patología articular más frecuente y no es una enfermedad exclusiva del adulto mayor. Por lo tanto, debemos pensar en ella para prevenirla desde edades tempranas.